desde la visión desde Colombia, porque él es un experto colombiano a quien ya vamos a dar la bienvenida. Estamos hablando de Fernando Trujillo, él es biólogo marino y director de la Fundación Omacha, a quien saludamos desde Colombia. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy feliz de estar con ustedes compartiendo aquí este tema tan importante como es los bosques amazónicos. Así es, veíamos en el informe, ¿no? Hace unos minutos de cómo se ha perdido gran parte, ¿no? De nuestra Amazonía. Sin embargo, se ha reducido estos porcentajes, pero aún hay mucho trabajo por hacer. Aquí en el Perú ya conocemos un poco la problemática que tenemos. Sin embargo, permítanos también conocer cuáles son los problemas que enfrenta Colombia y su Amazonía. Claro que sí. Antes de pasar a esto, simplemente darles una cifra. La Amazonía en toda su extensión tiene 7 millones de kilómetros cuadrados y hemos perdido ya 1.100.000 kilómetros cuadrados. En Colombia la situación también es crítica como en los otros países. Colombia está situado en el tercer lugar en tasa de deforestación amazónica y en primer lugar ustedes saben que por su extensión está Brasil. Los procesos que se están llevando a cabo de deforestación están afectando de manera muy preocupante la estabilidad climática de esta región. Muy bien, acá en el Perú, por ejemplo, también enfrentamos, ¿no? Este problema de la deforestación, también la minería ilegal, ¿no? También está el narcotráfico. Hay otros problemas que también enfrentan Colombia en determinadas zonas de la Amazonía, de repente con mayor énfasis. Claro que sí. Tenemos básicamente las mismas preocupaciones que tiene Perú. Tenemos procesos de deforestación activos, especialmente hacia la zona andina, menos hacia las partes más bajas. Tenemos un proceso ahí de sobrepesca en los ríos amazónicos que está preocupando también el tema de seguridad alimentaria. Ustedes comentaban el tema de contaminación. Tenemos no solamente derrames de hidrocarburos, que esto ocurre principalmente en la Orinoquía colombiana, pero tenemos vertimiento de mercurio por minería ilegal de oro. Ujú. Adicionalmente, la deforestación deja expuestos los suelos donde hay concentraciones naturales de mercurio y son lavados hacia los ríos. Hemos tenido la oportunidad de hacer evaluación de contenido de mercurio en peces en varias partes de la Amazonía e incluso en delfines, porque tenemos un programa muy ambicioso de conservación de delfines con el que hemos podido trabajar conjuntamente con investigadores peruanos, brasileros, bolivianos, ecuatorianos en toda la cuenca del Amazonas. Bueno, vamos a dar cuenta de estos datos, ¿no? Estas cifras que son importantes valorarlos porque, por ejemplo, lo que es la selva amazónica, ¿no? Representa el 10% de la biodiversidad y el 53% de los bosques tropicales del mundo, además que es el hogar de especies, plantas, animales, algunos como jaguares, nutrias gigantes y el tapir de América del Sur, también en vía de extinción. Ahora, señor Trujillo, usted hablaba de lo que es la sobrepesca, ¿no? Y como pesca en sí también aquí en el país pasa, que es la principal fuente de alimento, de supervivencia de las comunidades nativas. Entonces, ustedes ya han identificado los problemas que enfrenta la Amazonía colombiana. ¿Qué trabajos han desarrollado allí ustedes? Bueno, básicamente para frenar un poco estas problemáticas hemos desarrollado trabajos en regiones específicas. Una de las cosas que nos dábamos cuenta es que las áreas protegidas generalmente tienen un enfoque terrestre, pero no está muy claro si los ríos, los cuerpos de agua, los humedales hacen parte de esas áreas protegidas o no. Así que nos hemos concentrado en los sitios Ramsar. Los sitios Ramsar es una forma en que los gobiernos proponen a nivel internacional sus humedales más importantes, hay un reconocimiento internacional y hay un compromiso por conservarlos. Entonces, hemos podido designar 3 sitios Ramsar en la Amazonía y Orinoquía colombianas con un área de más de 1 millón de hectáreas, donde estamos haciendo trabajos conjuntos con las comunidades locales en acuerdos de pesca. Esos acuerdos que ya llevan más de 10 años en algunos sitios, como en Tarapoto, en el borde entre Perú y Colombia, han recuperado poblaciones de peces y especies tan importantes como el paiche. Igualmente, estamos trabajando en un proceso de recoger el conocimiento, recuperar el conocimiento tradicional del bosque a través de un programa con sabedores, con abuelos y con jóvenes para transferir ese conocimiento. Estamos Esto de también haciendo, comunidades nativas. sí, con las comunidades indígenas principalmente. Ujú. Esto lo estamos llamando la Biblioteca del Bosque. Estamos trabajando muy activamente en la restauración del bosque inundado.
El bosque inundado es muy importante, no solo en Colombia, sino en Perú, en Brasil, porque es ahí donde se produce la mayor cantidad de frutos de los que se alimentan los peces que le dan la seguridad alimentaria a las personas. Los indígenas llaman a esto los pepeaderos. Ellos van y pescan en el bosque inundado debajo de ciertos árboles que tienen ciertas semillas que los peces comen. Con la deforestación se han perdido estos árboles. Entonces estamos con comunidades indígenas sembrando nuevamente el bosque inundado y generando otra vez alimento. También hemos convertido a los delfines en un gran atractivo turístico para que lleguen muchos turistas a estas zonas y generen recursos económicos para comunidades locales. Ujú. Calculamos en un área muy pequeña del Amazonas colombiano, se están generando 8.9 millones de dólares por año en personas que van a observar los carismáticos delfines rosados. Mire, bien, qué bueno que han hecho esta ruta turística para poder apreciar los delfines rosados. Usted también hablaba de que habían peces en extinción, ¿no? Entonces, también ustedes han podido realizar un trabajo en lo que es la rehabilitación, la recuperación del manatí amazónico depredado por el tráfico ilegal. ¿En qué situación se encontraba y cuánto se ha podido repoblar? Bueno, los manatís son una especie que están muy amenazadas como los delfines, están en categoría en peligro. Eh, hace unos años estuvimos incluso ayudando al gobierno peruano a hacer el Plan Nacional de Manejo de Delfines del Río Manatís y estamos compartiendo una amenaza conjunta entre Colombia y Perú. Los cazadores matan los animales de mayor tamaño y las crías que quedan abandonadas son comercializadas ilegalmente. En la zona de Iquitos, en Perú, hay un centro de rehabilitación y rescate de manatís que se llama el CREA. Ujú. Nosotros inicialmente fuimos a hacer unas capacitaciones allá y ya hoy en día cuentan con el apoyo pues, del IAP, del Acuario de Dallas, y es un centro reconocido de rehabilitación de manatís. Cosa similar nos está pasando en Colombia, donde hemos venido en los últimos años encontrando muchas crías que están siendo traficadas. Las hemos tenido que confiscar con las autoridades ambientales y entrar a procesos de rehabilitación. Estos procesos para rehabilitar manatís son muy largos, son mamíferos y necesitan amamantarse durante 2 años, pero la leche que toman no es leche de vaca, es una leche sin lactosa, es una fórmula especial. Esto hace que sea dispendioso y costoso el proceso. Entonces ya hemos sacado adelante varios de estos animales, los estamos liberando, pero lo más importante es el trabajo con las comunidades locales y que ellos se conviertan en los guardianes de los manatís. Así es, muy bueno, ¿no? Que le hayan podido dar el soporte, esta atención, porque si es que no se le hubiera dado este apoyo, de seguro que muchos de estos ejemplares pues ya hubiesen desaparecido, ¿no? Y también peligrando la supervivencia de esta especie. Ahora, también respecto a lo que es la reforestación, también desde Omacha vienen desarrollando un trabajo importante. ¿En qué especies, por ejemplo, o variedades de árboles ustedes han visto que ha habido una mayor depredación? Bueno, inicialmente con maderas finas, con cedro, con caoba, con especies que son comercializadas para construcción y para muebles, igualmente palmas para techar. Y ya una vez que se ha consumido la mayor cantidad de especies finas de madera, han empezado a talar el bosque inundado, que es un bosque de Ujú. crecimiento rápido, pero como decíamos, afecta la seguridad alimentaria de la gente porque a su vez disminuye la oferta de frutos para los peces. Y ahí hay un arbusto que ustedes conocen muy bien en Perú, que es el camu camu. El camu camu es una especie que crece en las orillas de los ríos y es alimento de peces, pero está siendo aprovechado también para consumo humano. Nosotros estamos restaurando el bosque inundado con cerca de 76 especies diferentes, Ujú. porque el bosque amazónico es muy biodiverso. En una sola hectárea de bosque amazónico pueden haber hasta 300 especies diferentes de árboles. O sea, no son monocultivos. Tenemos que generar unos arreglos especiales para que la dinámica del bosque se dé bien. Entonces tenemos que sembrar diferentes tipos de especies. Esto lo hacemos con las familias indígenas y lo que hemos hecho es generar unos viveros transitorios donde recogemos plántulas alrededor de los árboles que van a morir con la inundación, las sacamos a un lado, esperamos a que crezcan más y luego con la comunidad vamos plantando en los sitios estratégicos donde ha habido deforestación para recuperar este bosque inundado. Además que estamos hablando de un trabajo de años, ¿no? Porque para que alguna de estas especies o variedades de árboles tenga un tamaño importante, llegue a la madurez, tenemos que esperar mucho tiempo. Sin embargo, el talarlo solo
que pasa algunas horas nada más y ya no está, ¿no? De ahí la importancia de su cuidado. Ahora también, señor Trujillo, usted nos estaba hablando de lo que es el complejo de humedales del lago Tarapoto, situado en el extremo sur del trapecio amazónico colombiano. Así es, este complejo de lagos son 17 lagos y fue designado como sitio Ramsar. Los sitios Ramsar son, como explicaba anteriormente, humedales de importancia internacional, donde los gobiernos se comprometen a salvaguardar estas áreas. Ujú. Nosotros hemos hecho asesorías para la Secretaría Ramsar y hemos hecho un análisis de todos los sitios Ramsar en la Amazonía, incluyendo Perú, Brasil, Bolivia, y estos sitios pues enfrentan estas degradaciones, deforestación, sobrepesca, contaminación. En Tarapoto lo que hemos logrado es volcar todo el esfuerzo de muchas organizaciones y convertirlo en un ejemplo. Ahí tenemos turismo sostenible, tenemos restauración del bosque inundado, tenemos planes de manejo, tenemos manejo forestal, tenemos turismo de observación de naturaleza. Entonces, estamos generando un estudio piloto ahí para que las comunidades puedan recibir ingresos económicos Ujú. viviendo de manera sostenible de estos recursos naturales que son tan frágiles. Ujú. Ahora, señora Macha, ¿cómo ustedes desarrollan como una asociación, ¿no? Dedicada a la conservación, al cuidado, a elaborar estrategias o desarrollar estrategias en cuidado a la Amazonía? ¿Cómo este trabajo que ustedes emprenden lo articulan, por ejemplo, con algunos organismos de gobierno en Colombia, ¿no? Para que pueda salir un trabajo mucho más consolidado, mucho más, de repente, mucho más rápido? Claro, nosotros trabajamos articuladamente con las autoridades ambientales, con el Ministerio de Ambiente, tenemos una excelente relación y le voy a dar otro ejemplo de cooperación con entes del Estado. Yo actualmente coordino un plan de conservación y manejo para delfines del río, representando a los gobiernos de Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. Estos cuatro gobiernos se comprometieron ante la Comisión Internacional Ballenera de generar un plan de conservación de los delfines y de los hábitats, de los ríos, Ujú. para sacar adelante estas especies. Entonces estamos trabajando activamente con los ministerios de Ambiente, en Perú con la DIREPRO, para poder hacer una agenda que permita salvaguardar estas especies y sus hábitats. Es fundamental esta articulación entre las ONGs, la academia, las universidades, los institutos de gobierno e incluso el sector empresarial, con las petroleras, con las compañías que están de alguna manera haciendo presencia en las regiones y que están generando afectaciones. En lugar de sentarnos en orillas distantes, tenemos que sentarnos todos del mismo lado para garantizar la salud de estos ecosistemas acuáticos y la salud de la selva amazónica. Ahora, hemos hablado también, señor Trujillo, de lo que es la importancia del cuidado del bosque, ¿no es cierto? De su flora, de su fauna, pero también un elemento importante y que finalmente es un actor fundamental son los que forman parte de las comunidades indígenas, ¿no? Como usted, bueno, acá en Perú pasa que ellos son los defensores de la Amazonía, incluso muchos de ellos han perdido la vida en defensa de los bosques, ¿no? De seguro que esta situación debe ser muy parecida en Colombia. Entonces, ¿cómo ustedes han articulado este esfuerzo directamente con ellos, ¿no? ¿Cómo los han involucrado en esta labor? Claro, yo llevo 35 años trabajando en la Amazonía y justamente llegué a un área de un resguardo indígena hace 35 años. Esto es básicamente los humedales de Tarapoto. Con ellos hemos venido trabajando hombro a hombro, diseñando estos acuerdos de conservación, estos acuerdos de pesca, Ujú. porque cuando uno hace estas acciones sin tener en cuenta las comunidades, pues no funcionan. Son diseñadas desde la ciudad, desde un escritorio y no tocan la realidad. Entonces, todo nuestro trabajo se basa en el trabajo conjunto con estas comunidades locales, a nivel de educación, a nivel de alternativas económicas y a nivel incluso del monitoreo participativo. Hoy en día, la coordinadora de proyectos de la Fundación Omacha en Amazonas es una líder indígena, una líder cocama. Eso muestra de alguna manera esa articulación con el componente local, porque sin ellos, pues básicamente sería imposible, sería simplemente un discurso teórico como lo hemos visto en muchas ocasiones, en muchos sitios, pero no es algo que se diseña desde las bases. También estamos trabajando aquí en Colombia una figura que creo que en Perú también se está empezando a desarrollar y son las OMEC. Las OMEC son otras medidas y estrategias de conservación que están Ya. contempladas en el Convenio de Biodiversidad y que se basa en el reconocimiento de esas iniciativas locales, de la gente local, para poderlas visibilizar a nivel nacional e internacional y conseguir recursos para seguirlos apoyando.
Sí, por último, señor Trujillo, a manera de reflexión, usted nos decía al inicio de que son 7 millones de hectáreas, ¿no? De lo que es la Amazonía, que pasa por 8 países de América del 7 Sur. millones de kilómetros cuadrados. 7 millones de kilómetros cuadrados de la Amazonía y ya 1 millón de kilómetro cuadrado se ha destruido. Entonces, a manera de reflexión, ¿qué nos queda en adelante? Estamos ya 1 millón, ¿no? 1 millón kilómetro cuadrado perdido, que ha desaparecido, cuando sabemos que es la fuente de nuestra biodiversidad, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en adelante si es que no tomamos acción? Bueno, estamos llegando a lo que los científicos conocemos como el tipping point, que es el punto de no retorno. Y es que si llegamos al 25% de deforestación de la selva amazónica, empieza un proceso de sabanización, de secación de los ríos. Ya sabemos con los modelos climáticos que estamos haciendo que en la parte andina, en Perú, Ecuador y Colombia, va a llover muchísimo más en la Amazonía, pero en las partes bajas del Amazonas va a ser muy seco, van a comenzar procesos de sequías extremas. Entonces, estas alteraciones climáticas ya están aquí, ya están presentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener una reflexión sobre, por ejemplo, las hidroeléctricas que estamos generando en los Andes, que van a afectar todos los sedimentos, nutrientes que fluyen hacia el Amazonas. Tenemos que ser consumidores responsables. El oro que estamos comprando en las joyerías, ¿de dónde viene? ¿Cuáles han sido los procesos detrás de estas joyas? Tenemos que empezar a darle trazabilidad a estos procesos. Tenemos que ver qué estamos comiendo. Estos peces, ¿de dónde vienen? ¿Tienen mercurio? ¿No tienen mercurio? ¿Están basados en buenas prácticas pesqueras o no? Entonces, desde las ciudades podemos ejercer una acción de liderazgo y de ejemplo en no seguir presionando los recursos de la Amazonía. Tenemos que pedirle a nuestros gobiernos que atiendan la salud de estos ecosistemas. Ustedes saben que en Amazonas, además del río, hay un río volador, que es todas estas nubes que vuelan sobre el río, sobre la selva, que se mueven hacia los Andes, que le dan agua a muchas de nuestras ciudades. Entonces, si perdemos eso, va a haber una alteración climática no solo regional, sino planetaria. Este año nos llegaba arena del desierto del Sahara desde África y eso nos muestra cómo estamos interconectados en el planeta. Si la arena llega desde África, ¿qué serán las gotas de agua del Amazonas? ¿Hasta dónde no irán? Muy bien, pareciera de que esta realidad es la que no se quiere ver, ¿no? De la que no todos quieren ser conscientes y prefieren vivir espaldas a esta realidad, a esta cruda realidad. Y que usted claramente dijo, ¿no? De tener un manto verde que es nuestra Amazonía a poder convertirse en muchos años en adelante, que pues, básicamente será para nuestros hijos en sabanas, ¿no? Como lo que pasa en el África. Muy bien, muchísimas gracias, señor Fernando Trujillo, biólogo marino y director de la Fundación de Omacha, quien ha conversado con nosotros desde Colombia, y le agradecemos por estar estos minutos en Economía Verde aquí en Perú. Muchísimas gracias, señor. Muy buenas A tardes. ustedes por la gentil invitación. Gracias, que tengan buenas. Muy bien, luego de este análisis de lo que viene pasando también en nuestra Amazonía y las acciones que debemos de tomar desde una